Continuamos en directo, 12:30. Nos vamos hasta el occidente asturiano porque allí nos espera Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias. Adolfo, ¿qué tal estamos? Buen día. Hola, muy buenos días, Rafa. ¿Nos tocó algo de lotería por el occidente o no? No, que yo sepa, no. Bueno, Que nos toque la salud, que es el Día de la Salud, y para el año que viene intentarlo otra vez. pues sí. Bueno, tocó cerca, porque tocó algo en A Coruña y Fonsagrada, pero bueno, relativamente cerca. Pero bueno, que los que hayan tenido la suerte de ser agraciados con ese gordo o con algún premio importante que lo disfruten, pero como dice Adolfo, lo importante es la salud. Adolfo, ¿qué resumen hacemos de este año que finaliza en vuestro sector? Bueno, fue un año, pues, con muchas incertidumbres por la subida del precio del combustible. Se puede decir que no ha sido tan malo en cuestión de pesca y de precios. La rentabilidad de los pesqueros, pues con el gasoil, pues a día de hoy, a expensas de unas ayudas que tenemos previstas que se nos den, no son muy grandes, pero bueno, si se nos dan unas ayudas, pues podríamos decir que no notaremos tanto el incremento del combustible. Las cuotas, pues bueno, las campañas duraron más tiempo que estos años, por ejemplo, el Bonito hasta que se fue de nuestros caladeros, que eso es importante porque la costera del Bonito es una costera que da mucho oxígeno económico a nuestra flota. Y por lo demás, pues eso, los mismos precios más o menos y las mismas toneladas de pescado desembarcadas. Que no es mala noticia, no es mala noticia que al menos no se haya retrocedido, Adolfo. Y de cara al 2023, ¿eres optimista? ¿Crees que esto puede mejorar? Hombre, el gasoil se nota un poco ya la bajada, esperemos que baje más o que si no que nos echen un cable de las administraciones. En cuestión de cuotas, pues tenemos una mejora sustancial en la merluza, con un 50% más de cuota. La caballa vamos a tener una cuota parecida a la del año pasado. El problema que vamos a tener para planificar este año va a ser con el jurel, que la propuesta de la Comisión Europea, la Comisión Europea propone pues una pesca no dirigida, sino accesoria y con una cuota muy pequeña para todo el chicharro que se gasta, y segmentos de flota como el cerco pues se van a ver muy perjudicados. Ahí sí que tenemos un problema este año. Bueno, algo hemos avanzado con el tema de las cuotas, algo se ha avanzado. Sí es verdad que han tardado bastante en ceder y en rectificar, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Eso es, nunca es tarde si la dicha es Sí, buena, sí, dice el sí, refrán, sí, Rafa. correcto, correcto. Bueno, y a seguir trabajando en la calidad, ¿no? En esa marca de calidad del pescado, ¿no? Sí, ahora estamos inmersos desde la organización de productores en lanzar o relanzar otra vez la marca de pescado de rubla con artesanos Sí. que tenía la Federación Asturiana y ahora pasó a poder de la organización de productores, y la lanzaremos con mucha fuerza, la vamos a implantar en todas las cofradías. Hablaremos con las grandes superficies y con las pescaderías más pequeñas, con los minoristas, para que tengan un espacio en sus estanterías y en en sus despachos de pescado de esta marca de pescado asturiano. Y queremos que la sociedad pues asturiana, que cuando vea ese eslogan de pescado de rula con artesanos, sepa lo que hay detrás de todo ello. Eso será importante para el futuro del sector, muy importante, sin duda. Adolfo, ¿cómo está la mar estos días? ¿Os permite faenar? Porque sabemos que son fechas en las que lo poco que se pesca tiene muy buen precio y suele ser un buen momento para vosotros, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, no está viniendo muy buen tiempo porque hay mucho vendaval. Sí que es cierto que tenemos mejor tiempo que en Galicia.
mercados no es que estén saturados de pescados y de mariscos, vemos que va con normalidad respecto a otras campañas de Navidad. Y bueno, se prevé que entre hoy y mañana los precios todavía den un alza hacia arriba. Pues bienvenidos sean en estas fechas para el sector que buena falta hace que se vaya normalizando todo y poder seguir adelante, dando pasos, aunque sean pequeños, subiendo peldaños de uno en uno, pero no retrocediendo, que es lo que realmente tiene que ser ahora mismo. Adolfo García, presidente de la Federación de Cofradías del Principado de Asturias, felicitarte la Navidad a ti y a todo el sector, a todas las familias de pescadores de Asturias. Que vaya bien y estaremos en contacto a ver lo que nos depara el 2023. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Rafa. Gracias, un Muchas abrazo. gracias, un abrazo.